Como veíamos en la nota, el fiscal a cargo señaló que una de las hipótesis que están estudiando respecto al inicio del fuego tiene que ver con una fuente calórica relacionada con una estufa que habría sido la que originó las llamas. Y esto ha generado preocupación en muchas personas y ha abierto también conversaciones en las familias respecto a la seguridad de la calefacción en épocas de frío como esta. Una emergencia, bueno, esperen un poquitito. Esto es una posible casa que se está quemando. Esto no fue preparado para nuestra cámara. Cuando estábamos a punto de comenzar la entrevista con el capitán de bomberos, la alarma sonó. Dicen una posible casa afectada por algún incendio. Un llamado al que en este periodo de invierno, dicen, acuden con más frecuencia. Es muy común que en invierno las tasas de incendio aumenten. Lamentablemente por descuido, por accidentabilidad. La verdad es que tenemos, y los motivos son distintos. Les quiero llamar la atención porque empezaron los fríos, obviamente. Nosotros tenemos protocolos de actuación para este tipo de siniestros. No es poco común, ustedes lo saben, a que tomen los resguardos porque efectivamente que los elementos eléctricos estén certificados, ¿cierto? Que se tomen las providencias del caso, y obviamente estas altas y bajas de voltaje también pueden influir o incidir en este tipo de cosas. Un llamado que hizo el fiscal ante el incendio que afectó a la actriz Mariana Derderian y que apuntó al uso de una estufa holoeléctrica y que dejó lamentablemente a su hijo de 6 años fallecido. Bomberos lo sabe bien, son ellos los que acuden a estos llamados y ven cómo se repite año a año factores como el mal uso del sistema eléctrico y artefactos como estufas. Bueno, después de varios meses que han estado guardados estos artefactos eléctricos, acumuló basura, acumuló tierra, y eso obviamente va afectando en la condición de volver al funcionamiento normal de este artefacto, que no es el mismo que cuando lo compramos. Por eso escuche estas recomendaciones si usa algún calentador o estufa eléctrica. Si no tiene la seguridad de su calidad, mejor no lo conecte a un alargador o zapatilla. No lo use cerca de su cama, sillón o telas. Y no esconda su cable bajo la alfombra. Y no lo deje encendida mientras duerme. Además, hay calefactores que tienen una potencia parecida a la de un secador de pelo y uno diría, bueno, no es tanto, ¿no es cierto? Pero la diferencia está en que el calefactor está funcionando por varias horas, no así el secador de pelo, ¿no? Entonces es muy importante entender que también es la acumulación de calor en el tiempo la que puede finalmente transformarse en un incendio. La recomendación también es revisar la temperatura de los cables. Si el cable está tibio o el enchufe está tibio, eso es una señal de que probablemente no está funcionando bien, que la corriente no pasa bien y por lo tanto se está calentando más de lo normal. Revisar si el calefactor tiene una certificación. Y a todo ello, súmele revisar su propio sistema eléctrico, que puede esconder alguna falla que desencadene una tragedia. Pero todos nuestros entrevistados coincidieron en esto. Es utilizar detectores de humo. Detectores de humo. Elementos que son básicos, son sencillos, que podemos instalarlos nosotros mismos, pero que más aún la normativa desde la década de los 70 en muchos países implica que cada casa que se construye, cada casa que se establece, viene con esos dispositivos instalados, que son de alcance masivo, son sumamente baratos, pero lamentablemente no tomamos conciencia por parte del Estado de normar, de regular este tipo de cosas, pero además, insisto, de informar a la comunidad sobre qué hacer para prevenir esto. Detectores de humo que podrían cambiar el desenlace de una tragedia, un elemento que dicen urge incorporar en cada hogar y de paso aumentar campañas informativas sobre el uso, por ejemplo, de aparatos eléctricos. Vamos a hablar ahora del vuelco que hubo en el caso de un atropello intencional protagonizado por el conductor de un auto de aplicaciones de transporte de pasajeros. Atropelló a una víctima inocente pensando que era el delincuente que minutos antes lo había asaltado. La persona que atropelló, que era un adulto mayor de 81 años, murió en el lugar, mientras que el chofer y el asaltante fueron detenidos y están en prisión preventiva.
Óscar Solano tenía 81 años y tuvo la desgracia de ser confundido con un delincuente en la comuna de Puente Alto. El conductor del vehículo de color rojo arremete contra esta víctima inocente y lo atropella intencionalmente, pensando de forma equívoca que era un sujeto que minutos antes lo había asaltado. Estaba adentro cuando sentimos el impacto grande, que fue a 80 kilómetros por hora. Y realmente fue algo muy espantoso levantarse y ver un cadáver ahí. Héctor, al salir de su casa que presentaba graves daños por el choque, le prestó ayuda al conductor, a quien vio confundido por un golpe en la cabeza, la que sangraba profusamente. ¿Pero él hablaba o estaba en shock? Estaba en shock, porque después que estaba el auto aquí estacionado, vino la policía, lo entró y adentro del auto quedó noqueado. Lo dejamos pasar al baño, con una herida en el pómulo. ¿Estaba asustado él porque lo habían asaltado recién? Sí, le habían dado un cachazo. ¿En la cabeza? Exactamente. Lo que relata el dueño de la casa donde chocó el conductor ocurrió un minuto antes en la misma esquina, hasta donde llega este delincuente, Brian Quilaqueo Aburto. Bajo el falso pretexto de pedir un servicio de transporte de pasajeros, terminó asaltando al chofer de este automóvil, quien al ver que el sujeto escapaba con su celular, decidió perseguirlo y atropellarlo, cometiendo el grave delito de matar a otra persona, que es Óscar Solano, que mira toda la situación y a quien se le ve claramente caminar por el otro lado de la calle. La denuncia que se hizo del robo con violencia, él señala que debido a sus problemas de salud había perdido un poco la conciencia y se había percatado posteriormente de que había resultado atropellado a la persona que previamente le había intentado robar. Y ve una tercera persona que no tiene nada que ver con el hecho, y eso quedó refrendado de las imágenes que fueron exhibidas, y acomete violentamente, lo atropella, y luego de atropellarlo se baja del vehículo tranquilamente con las manos en los bolsillos sin ningún problema de salud. Tras ver esa situación, el asaltante cruza hasta un negocio y llama a un amigo, quien le lleva ropa para cambiarse dentro del local y así pasar desapercibido como el autor del robo. Sin embargo, estas grabaciones los delataron, por eso ambos fueron detenidos y formalizados por el robo con intimidación este día miércoles. El día de hoy pasó a audiencia y quedó en prisión preventiva. Pero igualmente quedó en prisión preventiva la persona que había sido víctima en primer momento de este robo. Y esa persona es Óscar Silva Canales, el conductor del vehículo de transporte de pasajeros a través de una aplicación. Fue formalizado por el delito de homicidio simple y fue el propio juez quien explicó que independientemente de quién fuera la persona que atropelló, existía un dolo, vale decir, una intencionalidad de matar. Se puede presumir cuál era la intencionalidad, que en este caso creo que era claramente homicida. El tema es que era homicida en contra de la persona equivocada, pero aunque hubiese sido en contra de que el autor del delito contra el cual él fue víctima, ello tampoco hubiese variado esta circunstancia. Igual estaríamos ante un homicidio. Lo que explicó el juez de garantía de Puente Alto es que nadie puede hacer justicia por mano propia, pues se aleja del Estado de Derecho y termina detenido, como le pasó a este conductor, por uno de los delitos más graves que contempla la ley, un homicidio que lo transformó de víctima en victimario. No hay nada peor que permitir que los ciudadanos hagan justicia o se sientan con el derecho a hacer justicia con mano propia, porque terminamos con situaciones como la de hoy, en que tenemos a un señor, Óscar Solano, ciudadano de 81 años, que circulaba pacíficamente por la calle, fallecido, y a una familia destrozada. Y en ningún caso existió una legítima defensa. Ninguno. O sea, es absolutamente descartable, ya que el atropello del supuesto delincuente, y aunque hubiese sido el delincuente, ya se produjo con posterioridad al hecho. Una desgracia por donde se le mire. Claramente una serie de acontecimientos delictuales y desafortunados que dejaron a esta familia sin Óscar Solano, atropellado al ser confundido con un delincuente, y al conductor detenido por atropellar intencionalmente a la persona equivocada.